Emprendimiento de Guerrilla, el video podcast para los que quieren cambiar las cosas y no ponen excusas. Los que se ponen en marcha con los recursos y medios disponibles. Los que buscan la formación y herramientas necesarias. Y sobre todo para los que no tienen miedo al fracaso, al emprendimiento. Así que si ya eres un guerrillero del emprendimiento o quieres serlo, bienvenido a nuestra comunidad. ¡Vámonos! Muy buenas, guerrilleros del emprendimiento. Que ya estamos a martes. Una semanita completa, que ya hacía unas cuantas que no teníamos semana completa. Bueno, ya sabes que los martes hablamos de esas historias de emprendimiento para inspirarte, para coger fuerzas para toda esta semana. ¿Y de quién vamos a hablar este martes? Bueno, pues vamos a hablar de una marca que seguro que conoces. De una plataforma que, bueno, pues seguramente también utilizas. Y, bueno, pues de una gran empresa que además, bueno, pues es de esas propuestas que transforman toda una industria. Industrias que al principio nos da la sensación de que no van a poder cambiar y que tienen un modelo de negocio muy asentado. Bueno, pues cambian ciertos temas tecnológicos, ciertas capacidades y de repente todo ese modelo de negocio que estaba claro, que estaba ya testado y bueno, pues que tenía ya sus sistemas, pues deja de ser operativo y se produce una transformación radical, además gracias a estas plataformas y a estos sistemas y a estas nuevas maneras de ver la monetización en un sector, pues transforman radicalmente un sector. En este caso, ¿qué sector? El sector de la música. Pues sí, hoy vamos a hablar de Spotify, vamos a hablar de la revolución de la música en streaming, de Daniel Ek y Martin Lorentzon, que son los dos fundadores de Spotify. Y bueno, pues vamos a hablar de cómo Spotify es una innovación, es una disrupción en la industria de la música. Está fundada por Daniel Ek y Martin Lorentzon y bueno, es una plataforma de streaming de música que, bueno, ha revolucionado, como te decía, la forma en que las personas acceden, disfrutan de la música y además, bueno, pues cómo se monetiza todo este sector. Veréis que estos dos fundadores, Daniel Ek y Martin Lorentzon, bueno, pues tienen unos orígenes específicos, una formación. Estamos hablando que Daniel Ek nace el 21 de febrero de 1983 en Estocolmo, en Suecia, que ya desde joven mostró interés tanto por la tecnología como por la música. Sus padres trabajaban en la industria de la informática, lo que influyó en que él tuviera esos primeros inicios en el mundo de la tecnología, y Ek también tenía una profunda pasión por la música, que, bueno, su abuelo le regaló esa primera guitarra cuando era un niño. ¿Qué formación tenía Ek? Bueno, pues estudió Ingeniería de Sistemas en la Real Universidad Tecnológica de Estocolmo, donde adquirió habilidades técnicas fundamentales que luego fueron imprescindibles para el desarrollo de Spotify. A pesar de no tener una formación formal en la industria de la música, sí que es verdad que, bueno, pues de siempre tenía un amor por la música y llegó a explorar formas de fusionar la tecnología y la música. Luego tenemos la otra parte de este binomio, que es Martin Lorentzon. También nació el 1 de abril, un poquito antes, de 1969 en Estocolmo, en Suecia. Es verdad que antes de cofundar Spotify, Lorentzon ya tenía experiencia empresarial en el sector tecnológico. Esta fue una buena combinación para que el producto y la idea terminara de cuajar.
bueno, pues como te digo, había estado involucrado en varias empresas tecnológicas exitosas y bueno, pues le dio una perspectiva empresarial muy valiosa a todo el proyecto. ¿Qué formación tenía Lorenzo? Bueno, pues tenía formación técnica y empresarial, aunque bueno, no tenía una educación formal en música. Su experiencia previa en el mundo empresarial le brindó esa confianza y esas habilidades necesarias para abordar los desafíos que después tendrían que enfrentar en Spotify. Ten en cuenta que cuando ellos tienen esta idea de este proyecto, no es que sea disruptivo, es que es imposible. Es que nadie se plantea que se pueda llegar a este modelo de negocio o a este tipo de servicio, ¿no? La combinación al final de esa pasión de Eck por la música y su experiencia técnica junto a la experiencia empresarial de Lorenzo, también ese amor por la música, pues hicieron que se pudiera constituir esa empresa, ese Spotify, ese servicio, esa revolución en el mundo de la música, tanto en el consumo de música como también en las posibilidades de monetización de esa música. ¿Cuáles son las características principales de estos fundadores? Bueno, primero que tenían una visión compartida, y esto es muy importante. Eck y Lorenzo compartían una visión, vamos a decirlo así, audaz, ¿no? De crear un servicio de streaming de música global que proporcionara ese acceso instantáneo a un gran catálogo de canciones. Esa era la idea que tenían los dos y bueno, pues como tenían esa visión compartida además de cómo querían conseguirlo, pues eso les ayudó a ser muy eficientes a la hora de poner en marcha su idea de negocio. Determinación. Bueno, y es que fíjate si tuvieron que tener determinación, que tuvieron que enfrentar obstáculos legales, por un lado, importantísimos, una resistencia tremenda inicial del mundo de la música y aún así, pues Eck y Lorenzo perseveraron y negociaron acuerdos de licencias que luego fueron cruciales con diferentes sellos discográficos. Y luego una cosa muy importante que tenían ambos es que tenían un enfoque muy claro hacia el usuario y por eso Spotify se centró en la experiencia del usuario desde el primer momento, brindando una plataforma que fuera fácil de usar, con funciones de descubrimiento de música, bueno, muy centrada en lo que puede necesitar un usuario cuando va a consumir este tipo de productos. Así que, bueno, la verdad es que un tema, unas características importantes que se dieron en ese momento en esos dos fundadores de este proyecto y que hicieron que pues fuera más sencillo, que no fue sencillo, que tuviera éxito. Nos dejaron un par de frases inspiradoras, os he traído una de cada uno de ellos, veréis como uno es más pragmático y el otro más emocional, podemos decirlo así. La de Daniel Eck dice: la música te permite moverte a un lugar emocional o un lugar de pensamiento y es tan poderosa porque todos pueden relacionarse con ella. Daniel Eck. Y ahora la de Martin Lorenzo, que va por otro lado, dice: Spotify no hubiera tenido éxito si no hubiéramos hecho una oferta que fuera mejor que la piratería. Y es que fíjate cómo se solucionan los problemas. Muchas veces uno se queda en la injusticia de la piratería, en que no puede ser, en que hay que perseguirla, en que hay que... Bien, también. Pero si tú eres capaz de ofrecer de otra manera esos servicios y ya no sale a cuenta el tema de la piratería, pues desaparece la piratería. Ahora prácticamente no encontrarás piratería de discos, porque ya no hace falta. Porque ahora, bueno, pues hemos comprendido que es más interesante pagar por escuchar esa música con una especie de suscripciones, de abonos que te lo facilitan, que no hay que... Y al final estás pagando esos derechos a todos esos cantantes, a esas discográficas. Así que bueno, es otra manera de afrontar los problemas que muchas veces se nos escapa y nos vamos por la parte esa de la legalidad, ilegalidad, de la indignación, bueno, igual lo que hay que es transformar la manera en que se consume ese producto o servicio. ¿Y cómo surge Spotify? Bueno, pues la idea surgió cuando Eck y Lorenzo se dieron cuenta de que la piratería musical estaba afectando gravemente a la industria de la música. Querían encontrar una solución, fijaos, más allá de perseguir, prohibir, pues una solución que permitiera a las personas acceder a la música de alta calidad,
de manera legal, pero también de manera conveniente. En 2006 fundan Spotify en Suecia. ¿Y qué logros ha conseguido? Bueno, primero vamos a ir con la historia de Spotify, con los hitos, con las fechas, para que veamos un poco cómo se desarrolla ese proyecto y luego, si os parece, vemos dónde está ahora mismo Spotify en números para que veáis, bueno, la dimensión que ha cogido todo esto y bueno, la alta capacidad que ha tenido para transformar toda una industria y toda una manera de hacer las cosas, en este caso en el ámbito musical. Así que vamos a ir ahora con la historia de Spotify con los diferentes hitos y fechas, pero antes nos vamos a ir con nuestro sponsor de hoy. Y bueno, hoy os quiero hablar de, claro, cuando uno va a poner en marcha un negocio, una de las primeras cosas que tiene que hacer es decidir qué forma jurídica quiere aplicar a ese negocio. Y muchas veces no tenemos toda la información para poder tomar una buena decisión. Podemos tener asesores, y eso está muy bien, un gestor que te asesore, pero es importante que tú también tengas ciertos conocimientos para poder elegir bien. Bueno, pues para eso se crearon 2 libros, 2 guiaburros autónomos y guiaburros sociedad limitada, que se habla de todo lo que tiene que ver con esas formas jurídicas, ventajas, desventajas, obligaciones, características, todo, altas, bajas. 2 libros imprescindibles para que tengas en tu mesilla, porque además he de decirte que las formas jurídicas pueden, y en muchos casos deben, ir variando según el volumen del negocio y según vayamos avanzando en ese proyecto de emprendimiento. Bueno, yo te voy a dejar aquí estos 2 libros, Guiaburros Autónomos, Guiaburros Sociedad Limitada. Te voy a contar en qué consisten los libros, te voy a contar el vídeo y después volvemos. ¿Estás pensando en poner en marcha un negocio o un proyecto de emprendimiento? Es importante que elijas la forma jurídica más interesante para ti, que conozcas las características, ventajas e inconvenientes, las obligaciones, todo lo que implica para tu negocio. Borja Pascual ha publicado 2 libros imprescindibles para los emprendedores que quieran poner en marcha su negocio en España. 2 libros de referencia. El Guiaburros Autónomos es una guía sobre todo lo que debes conocer de los autónomos en España. Ya va por su 5ª edición y está totalmente actualizado a los últimos cambios normativos, como por ejemplo el nuevo sistema de cotización por ingresos reales. Y el Guiaburros Sociedades Limitadas es una guía para conocer esta forma jurídica con personalidad jurídica propia en España que reduce la responsabilidad de los emprendedores y cuenta con ventajas e inconvenientes que debes conocer. 2 libros imprescindibles para tomar buenas decisiones, para conocer las obligaciones y para poner en marcha tu proyecto de emprendimiento de la mejor manera posible. Estos libros están disponibles en las principales librerías y en internet en borjapascual.tv. Y ya estamos de vuelta con estos 2 guiaburros que son muy interesantes, son imprescindibles si quieres poner en marcha un negocio. Y es entender esas formas jurídicas. Los podéis encontrar en las mejores librerías, en las principales plataformas online y también en borjapascual.tv. Guiaburros autónomos, guiaburros sociedad limitada. Seguimos con la historia de Spotify y bueno, cuáles fueron esos hitos y esas fechas. Primero hablamos de la fundación de Spotify en el 2006. Daniel Ek y Martin Lorentzon fundan en Estocolmo, en Suecia, en abril del 2006 esta empresa. Su visión: crear un servicio de streaming de música que ofreciera un acceso instantáneo a un catálogo grande de canciones, de música. Lanzamiento en Europa en el 2008. En octubre del 2008 Spotify lanza su servicio en varios países europeos, incluyendo Suecia, el Reino Unido, Francia y España. Rápidamente, pues ganó popularidad debido a su acceso gratuito con anuncios y suscripciones premium. Ingreso a Estados Unidos en el 2011, se expande en esa presencia internacional, llega a Estados Unidos en julio de 2011 y pues esto fue un paso crucial para ese crecimiento global. Spotify Premium en 2011, se introdujo un servicio premium que ofrecía reproducciones sin anuncios, descargas offline y mayor calidad del sonido con una tarifa mensual.
Lanzamiento de la radio en 2013, Spotify lanzó su función de radio personalizada, similar a Pandora, que permitía a los usuarios crear estaciones de radio basadas en sus gustos musicales. Sale a bolsa el IPO de Spotify en 2018. Cotizó en la bolsa de Nueva York bajo el símbolo SPOT y bueno, pues esta oferta pública inicial marcó un hito importante en la historia de la empresa, ya que bueno, pues llegaron todos esos fondos que suelen llegar cuando uno sale a bolsa. Acuerdo con Universal Music en 2019. Bueno, pues aquí Spotify anuncia un acuerdo de licencia renovado con Universal Music Group, una de las 3 principales sellos discográficos del mundo, lo que garantizó pues que ese catálogo fuera amplio y bueno, pues garantizó que esos clientes que estaban pagando su premium y que estaban accediendo a la música a través de Spotify, pues pudieran tener todo ese contenido y toda esa variedad por la que estaban pagando. Se expande a nuevos mercados 2020-2021, incluyendo India, América Latina. Bueno, pues esto permitió aumentar tremendamente su base de usuarios en todo el mundo. Los podcasts llegan a partir del 2020, se centró en la adquisición y creación de contenido de podcast, firmó acuerdos exclusivos con creadores de renombre y empresas de producción, consolidando su posición en ese espacio del podcast. Ahora está, bueno, igual estás incluso consumiendo este vídeo podcast a través de Spotify, bueno, pues para que veas que se ha convertido en uno de los grandes servidores de podcast y además, bueno, con la introducción del vídeo podcast, cuidado que bueno, ahí también están compitiendo con el vídeo, con grandes plataformas como pueda ser YouTube. Y bueno, pues en los años 20 un crecimiento continuo. Spotify sigue creciendo, explorando nuevas oportunidades en el mundo del streaming, de la música, de los podcasts y continúa siendo uno de los principales actores en la industria musical digital y han contribuido a transformar absolutamente la industria de la música en absolutamente todo el mundo. Como veis, Spotify es un testimonio de una idea innovadora, una ejecución efectiva y una transformación global de toda una industria, en este caso la industria de la música. Como te decía, bueno, pues hay una serie de hitos muy interesantes dentro de Spotify, que bueno, pues han transformado la industria. Estamos hablando que ahora mismo en facturación, con datos que tenemos cerrados del 2021, estamos hablando que en 2020 se informado de ingresos totales de alrededor de 7.900 millones de euros, aproximadamente 9.500 millones de dólares. Según datos de esa época, estamos hablando de 6.550 empleados en todo el mundo. Y bueno, pues uno de los servicios de streaming más grandes a nivel mundial, 345 millones de usuarios activos al mes, de los que 155 millones, fijaos el ratio, 155 millones de 345 suscriptores de pago. Presencia global y bueno, pues es que ahora mismo Spotify está en más de 180 países del mundo. Como veis, ha llegado para quedarse y ha transformado la industria en prácticamente cualquiera de los países del mundo. ¿Cuál es la situación actual de estos dos emprendedores? Bueno, pues Daniel Ek sigue siendo el CEO de Spotify, la empresa cotiza en bolsa en Nueva York y bueno, pues continúan expandiéndose y explorando nuevos territorios como podcast y contenido exclusivo. ¿Moraleja del emprendimiento? Bueno, pues daos cuenta que tuvieron una idea muy complicada en ese momento, todavía parecía ciencia ficción, pero ellos persistieron y poco a poco, haciendo las cosas bien, dando los pasitos que había que dar, fueron capaces de ir cerrando acuerdos, de ir construyendo su plataforma y de convertirse en el gigante del streaming que son hoy día. Pero bueno, estos grandes emprendimientos también tienen sus anécdotas. Por ejemplo, podemos hablar que Daniel Ek, el programador prodigio, desde una edad muy temprana, ya mostró un talento excepcional en la programación. Y es que era un programador autodidacta, creó su propia empresa de diseño web a los 14 años. Pues imagínate con qué mimbre se construyó esa cesta. Las negociaciones es otra curiosidad importante de este proyecto y es que fueron negociaciones muy difíciles.
Spotify se lanzó en un momento en el que la industria musical estaba luchando contra la piratería, buscaba desesperadamente un nuevo modelo de negocio y bueno, esto llevó a negociaciones muy complicadas con los sellos discográficos y bueno, pues grandes desafíos en la obtención de esas licencias para sus catálogos. Era algo que bueno, mucha parte del sector se resistía a dar esos pasos. También tuvieron momentos de competencia y desafío. Tú piensas que Spotify compite en un mercado altamente competitivo, digámoslo así, con gigantes como Apple Music, Amazon Music, y bueno, pues se enfrentó de cara a esos desafíos y bueno, pues luchó por retener esos suscriptores, por equilibrar esa rentabilidad con los costos, las licencias, y finalmente pues han conseguido estabilizar el proyecto y ser líderes en todo esto. ¿Qué más anécdotas te puedo contar? Bueno, que tenían un origen bastante humilde, ambos fundadores. Creció en un suburbio de Estocolmo, mientras que Lorentzon proviene de una pequeña ciudad llamada Radby, lo que muestra que el éxito empresarial pues no siempre depende de ese trasfondo privilegiado. Al final hay mucho de lo que ellos llevan dentro a la hora de conseguir el éxito que han conseguido. Bueno, pues se nos ha ido ya el tiempo de este podcast. Ya sabéis que son 20 minutitos, que siempre nos vamos un par de minutos más. Y bueno, pues te voy a decir lo que te digo todos los días. Pero antes de eso te voy a decir otra cosa. Fíjate que se puede tener una idea, que se puede poner en marcha y que se puede triunfar como ha triunfado Spotify, como sigue triunfando. Pero te voy a decir lo que te digo todos los días, aparte de estas cosas. Y es que mañana hay podcast. Mañana miércoles tenemos podcast. Con lo que te puedo decir, sin miedo a equivocarme, ¡hasta mañana, guerrilleros del emprendimiento! Y hasta aquí el podcast Emprendimiento de Guerrilla, con este que les habla Borja Pascual. Mañana un nuevo capítulo, pero antes pedirte que te suscribas a este podcast en cualquiera de las plataformas YouTube, iVoox, Anchor, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon Music. Y recuerda, si te ha gustado el contenido de hoy, dale un me gusta, compártelo y hasta mañana, guerrilleros.